Hola, ¿cómo están? Les doy, como siempre, la bienvenida a las pantallas del mostrador. Seguimos analizando con los diferentes actores de la educación lo que fue el anuncio del proyecto que busca una nueva forma de financiamiento para la educación superior, que pone fin al crédito con aval del Estado. Y para profundizar sobre los alcances de este anuncio, hoy día nos encontramos con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. ¿Cómo está, rector? Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Por haber venido hasta acá. Muchas gracias. Bueno, parto con una pregunta bien general. ¿Cumplió o no con sus expectativas el anuncio que hizo el presidente de la República y lo que con los días se ha ido conociendo más en relación a los detalles del proyecto? ¿Esperaba más, esperaba menos? ¿Cómo lo vio en términos más generales? No, a mí me parece que es un proyecto prudente, porque efectivamente el anuncio general que se había hecho a lo largo de los últimos años respecto al cumplimiento del compromiso de campaña generaba cierta ansiedad, ciertas expectativas que podían ser difíciles de cumplir a los deudores, por ejemplo, o a las instituciones, y por otra parte incertidumbres que eran necesarios zanjar. Creo que este proyecto en ese sentido es bastante más responsable de lo que se podía haber imaginado, porque acota, por ejemplo, los márgenes de la condonación, asumiendo una serie de factores, por ejemplo, el reconocimiento de las personas que están al día en el pago de su crédito, estimulando el pago cuando pueda darse y reconociendo también situaciones de incobrabilidad que son sumamente importantes de asumir y que hoy día se pueden regularizar y da transparencia en ese marco. Respecto al proyecto del nuevo sistema de financiamiento que se ofrece, creo que es importante aclarar un punto que creo que es relevante. Esto se da en el marco de otro proceso que es independiente de lo que hoy día se está anunciando por parte del gobierno, que es la fijación de los aranceles regulados. Ajá. Y eso ya está zanjado por ley, es algo que está en proceso de implementación y por lo tanto las afectaciones que va a generar en la regulación de los nuevos aranceles, que sin duda son reales, no tienen que ver con este proyecto de ley. Eso se va a dar igual, en los problemas que van a enfrentar o vamos a enfrentar las universidades con los nuevos aranceles regulados, que en general tienden a la baja, van a darse sí o sí. O sea, con proyecto o sin proyecto, las universidades igual van a entrar en una fase donde los aranceles regulados van a ser más bajos y por lo tanto van a tener que estructurar carreras más cortas, van a tener que estructurar procesos de rediseño de sus mallas curriculares y de sus procesos, digamos, de procesos institucionales en completo para poder estar adecuándose a este proceso. Sí, ayer el ministro lo señalaba en una entrevista de que esto está fijado por ley, el tema de regulación de aranceles, que depende de una comisión experta, que no tiene nada que ver con una voluntad propia de él en torno al diferencial que puede existir en esta regulación, ¿no? Ahora, ahí entramos en un punto que ha sido instalado como materia de preocupación por varios actores de la educación, rectores, expertos, etcétera, que tiene que ver con la sostenibilidad financiera de la universidad a partir de lo que este proyecto implica. Más allá de la regulación de aranceles, también está el tema de los copagos, que se libera de copago al decir 7, 8 y 9, y ahí hay una preocupación que se ha instalado. ¿Cómo lo ve en ese sentido? ¿De qué manera afecta también de manera diferenciada a las universidades, a la suya en particular, los alcances que esto podría tener? Bueno, en primer lugar yo creo que es una muy buena noticia para la familia. Eso hay que asumirlo como una muy buena oportunidad en la medida en que justamente aborda a un segmento de la población que tiene muy pocos beneficios de parte del Estado. Es decir, la población que hoy día está pudiendo acogerse a la gratuidad, que es del decil 1 al 6, puede acceder por esa vía. Y en cambio el decil 10, que no tiene probablemente los problemas para poder acceder a un copago, se está reconociendo ese espacio y hay una respuesta a esta clase media que efectivamente tiene dificultades para poder pagar sus procesos de estudios superiores y que genera gran ansiedad en las familias y que son los deciles 7, 8 y 9. Es posible que eso siga siendo materia de discusión, porque no el 7 y el 8. O sea, son elementos ahora que perfectamente... Ahora se viene el debate en el Congreso. Claro, es un debate que es perfectamente
posible de debatir porque finalmente la fijación en uno u otro decil es un criterio arbitrario que se puede debatir en el proceso de la redacción de la ley, y creo que podría dar espacio a que se vean circunstancias que permiten que las universidades expongan sus realidades, que son diversas. Yo creo que acá tenemos un sistema de educación superior altamente complejo con muy diversas realidades. Yo puedo hablar de universidades que están en la región metropolitana y con una baja escala, son más bien pequeñas. Hay universidades regionales que tienen una realidad muy distinta porque además tienen un factor que les constringe, que es la demografía de la región en que están ubicadas. Pensemos en la Universidad de Magallanes o una universidad como en Iquique, donde no hay más población posible de convocar a la educación superior si no atraes de otras regiones, lo que es muy difícil. Entonces, existen otras realidades que también son importantes de colocar en la discusión. Existen otras singularidades que tienen que ver con universidades que tienen necesidad de sostener en el tiempo la transición. Es decir, si van a estar reguladas por los nuevos aranceles y más encima tienen una afectación por esta vía, creo que perfectamente podrían plantear su situación y creo que debería darse un debate respecto a cómo no perder calidad, ¿ya? En términos de que la afectación en los ingresos efectivamente podría generar una afectación sustancial a la calidad, y eso requiere también procesos de transición. Eso creo que perfectamente debería darse un debate respecto a eso y, por otro lado, no perder de vista cuál es la mecánica general que exige la adecuación del sistema de educación superior a unas nuevas condiciones, que no están dadas por este proyecto de ley en particular, sino por la fijación de los nuevos aranceles regulados, que ya va a entrar en vigor, digamos, a partir del 2026 con plena vigencia, y eso va a alterar sí o sí todos los funcionamientos institucionales. Ahora, lo que me dice es que el impacto para las casas de estudio debiese analizarse de manera diferenciada dependiendo de la realidad de cada una cuando ya se entre de lleno al debate legislativo. Claro, que por ejemplo... no se va a estandarizar un poco el impacto que va a tener el proyecto. O sea, es una opinión personal, creo que requiere zanjar ciertos criterios de escucha y de diálogo durante este periodo para atender realidades particulares. Las universidades del Estado tienen sus propias demandas que creo que son necesarias de escuchar, que tienen que ver con los fondos basales que hoy día reciben y cómo pueden sostenerse y garantizarse en el futuro. En segundo lugar, las universidades complejas que tienen una carga de procesos de investigación que son también de alto costo, y obviamente eso debería poderse mantener y administrar por medio de otros fondos, ¿no? El gobierno ha anunciado unos fondos muy ambiciosos, digamos, de financiamiento a la investigación, que va a estar orientado sobre todo a las universidades de alta complejidad y que permiten que se compensen esos elementos de costo por la vía de los aranceles a un traspaso a fondos que son ligados a fondos de investigación. Y eso permite, por decirlo así, garantizar la continuidad de procesos de investigación que son de largo plazo y no se pueden discontinuar. El punto que yo creo que no tiene respuesta todavía en el proyecto son las universidades más pequeñas que tienen realidades locales, realidades regionales y que tienen que tener también la posibilidad de enfrentar sus procesos de desarrollo y crecimiento. Esos procesos de crecimiento no pueden conducir, digamos, a un agobio que lleve a una mayor concentración del sistema de educación superior, con grandes universidades que, por decirlo así, aglomeran a grandes conglomerados de estudiantes sin tener en consideración la pluralidad de proyectos educativos que hoy día existen en el sistema. De acuerdo a cómo se compone hoy día el total de estudiantes, por ejemplo, de su universidad, ¿cómo proyecta un poco que se haga este debate en relación a los alcances que tendría para la lógica de una universidad como la suya? Claro, para nosotros yo creo que es una realidad en general. El proyecto en sí nos permite garantizar una sostenibilidad futura.
porque en el fondo uno de los elementos que son positivos de este anuncio del gobierno tienen relación con la morosidad que se da en estudiantes que tienen CAE y que no pueden pagar el copago. Y esas familias van a estar beneficiadas en este proceso y por lo tanto también la universidad va a poder manejar un flujo de caja para su operación mucho más estable. Uh-huh. Yo creo que eso es importante de que la ciudadanía lo comprenda y eso beneficia a la universidad. El problema no está en el proyecto, está en la fijación de los aranceles regulados que en algunos casos implica un ajuste muy profundo a las estructuras de costo de las universidades. Hay carreras que uno podría decir, bueno, van a tener que ser empujadas a una reducción de su duración, a 4 años, por ejemplo. Eso se ha conversado en espacios de los rectores, pero supongamos que eso se da. El problema es la condición de entrada de los estudiantes, cuando la enseñanza media tiene condiciones de niveles de aprendizaje bajos, ¿no? Y la universidad requiere los 5 años para poder titular en un marco de calidad a estudiantes que tienen unas condiciones de entrada bastante difíciles. Y por lo tanto, reducir el número de años va a implicar también ajustar procesos educativos que hoy día tendrían que ser mucho más comprimirse mucho más para poder lograr la meta deseada. Y creo que eso también requerirá plazos de adaptación. No es algo que se pueda dar simplemente por decreto, requiere un proceso de diseño, facilidades, posibilidades de llevar adelante todos estos elementos que garanticen que los profesionales que se titulen en los años próximos cumplan con los estándares de la CNA y en general de la empleabilidad. Sí, bueno, ese es un debate más estructural respecto a la calidad del sistema educativo de manera transversal. Exacto. Ahora, el ministro también ha señalado, dentro de las respuestas que ha dado a los cuestionamientos del proyecto, que hoy día discutir sobre el sistema de financiamiento de la educación superior va mucho más allá de la regulación de los aranceles, sino hay que mirarlo de manera más estructural a largo plazo. Ha hablado también de esto, en particular el ministro Marcel, de estos 3.500 millones de dólares de ahorro en un plazo de 10 años, apenas el proyecto entre en vigencia. ¿Cómo ve ese debate ya más de fondo, que tiene que ver también con lo que usted mencionaba en relación a este fondo que se va a desarrollar a través del Ministerio de Ciencia para todo lo que tenga que ver con investigación? ¿Qué otros elementos le parecen importantes incorporar al debate en este tema más amplio, no? Sí, creo que sincera una realidad. Efectivamente, hay 2 factores que se conjugan para hacer compleja la realidad de la educación superior en este momento en Chile. En primer lugar, el estancamiento en la matrícula, que lleva ya varios años en una meseta que por razones incluso demográficas cuesta visorar un cambio en esa tendencia. Y por otro lado, el problema, digamos, de que sin una reforma tributaria es poco viable garantizar que más instituciones, por ejemplo, ingresen a la gratuidad si esa carga fiscal no se ve acompañada de nuevos ingresos tributarios. Entonces creo que asumiendo que no existirá reforma tributaria por las responsabilidades del bloqueo de la oposición, que es necesario decirlo, esto lleva a estas circunstancias, ¿no? Ahí están las responsabilidades políticas de quienes bloquearon la posibilidad de que el Estado pueda tener una situación más holgada y que permita llevar adelante este debate con altura de mira. Entonces, en este contexto de estrechez de recursos fiscales, el Ministerio ha optado por una vía de dar sostenibilidad basal a las instituciones por medio de este proceso, porque a la larga lo que nos garantiza el proyecto es un ingreso tal vez menor, pero estable, ¿ya? Y por otro lado, el contexto actual es de incertidumbre respecto a los ingresos fiscales futuros. Yo creo que es muy importante garantizar a la ciudadanía que las instituciones van a poder seguir desarrollando su labor y tal vez vamos a tener que ajustar procesos académicos para poder darles continuidad a los procesos de enseñanza universitaria y de educación técnico-profesional
en un contexto donde las universidades puedan asumir que los tiempos, digamos, de esta forma de financiamiento han llegado a su fin. Uh-huh. Ahora, para cerrar, también desde el ámbito más político se ha cuestionado bastante esta lógica solidaria que implica un poco el nuevo sistema, ¿no? El sistema de retribución del pago de la carrera, que funciona en base a un porcentaje del sueldo por una cantidad de tiempo determinado. Por ejemplo, el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha señalado de que responde a la matriz ideológica del Frente Amplio, que se mantienen con eso más allá de las renuncias de una condonación universal, pero que es un tema complejo de debatir probablemente en el debate legislativo que se viene por delante. El ministro Marcel lo llama un fondo revolvente, no un impuesto. ¿Cómo ve ese debate de carácter más ideológico también? Claro, yo creo que no es un modelo muy diferente al que uno podría ver en países como Holanda, que no tienen un marco ideológico cercano, digamos, al que tenemos en el gobierno actual. Creo que hay elementos parecidos, ¿no? En Holanda las fechas son 20 años para poder hacer este pago. Si tú durante ese periodo no cumples las condiciones de salario para poder pagar tu cuota de retribución, no lo haces. Llegado a los 20 años, finalmente se condena, aunque quede de crédito. Hay un modelo que creo que es muy, muy parecido al que aquí se está planteando y tiene enorme éxito. Creo que acá tenemos que ampliar las concepciones, salir de la lógica de la bancarización de la educación para situarla en lo que tiene que ver como derecho social y sobre esa base generar condiciones para que esa retribución sea viable, sea posible y también permita que las familias puedan tener ciertas garantías de estabilidad financiera futura. Permite que las personas que hoy día están sobreendeudadas vuelvan también al sistema crediticio, donde sí es importante poder acceder a créditos de vivienda, créditos de consumo o créditos de iniciación de actividades económicas, que hoy día muchas veces se ven afectados por la carga financiera del actual CAE. Uh-huh. Creo que todos esos elementos son beneficiosos para el conjunto del sistema financiero, aclara las funciones de la banca, aclara las funciones de las universidades y del gobierno. Y por lo tanto, creo que en ese punto el diseño está bien pensado. Uh-huh. Hay una condonación bien parcial y una reorganización de la deuda, volviendo al punto inicial que usted tocaba, que claramente no atiende a las expectativas iniciales que tenía el programa de gobierno, sino que hay un sentido de realidad ahí, sobre todo puesto por el ministro de Hacienda. ¿Cómo ve ese punto en particular? ¿Si es una renuncia o es más bien pragmatismo en relación a la realidad que le toca enfrentar a este proyecto? Bueno, la lógica weberiana es gobernar con la ética de la responsabilidad y eso siempre se agradece de una autoridad debido a que por más que la convicción hubiera sido muy deseable el poder llevar a una condonación universal, creo que los números no daban y era una evidencia, ¿no? Pero por otro lado también tiende a la universalidad en otro sentido, que todas las personas podrán postular, ¿no? Todas las personas que están hoy día en una situación de deuda pueden postular su situación, pueden plantearse y a lo mejor van a acceder a una condonación parcial o a un reajuste o a un rediseño de su plan de pago. Y para algunas personas probablemente va a ser una condonación universal. Entonces eso creo que responde efectivamente a la priorización de necesidades que toda política pública tiene que realizar. Uh-huh. Perfecto, bueno, es un debate que recién comienza, vamos a seguir conversando sin duda a ver cómo esto se desarrolla ya en el ámbito de lo legislativo, así que dejo la invitación hecha y muchas gracias por haber venido, Rector. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti.